Hace un tiempo, después de uno de nuestros servicios, un creyente que participó de la reunión se me acercó con curiosidad porque nosotros habíamos leído durante el servicio el credo apostólico. Para él el credo apostólico era un rezo que le enseñaron cuando era niño dentro de la religión católico romana. Así que cuando terminó el servicio se acerca y me pregunta acerca de este eh, credo que habíamos leído nosotros como parte de la ceremonia. Entonces yo le expliqué que el credo no es una oración. Le mostré que no era un rezo, sino que es una confesión pública de fe, un documento histórico de la iglesia que sirve para confesar nuestra fe. Le mostré que no es un documento que pertenezca a ninguna denominación, sino que es un documento de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, un documento histórico. La iglesia hoy en día desconoce muchos de los documentos históricos que tenemos como congregación, que lo que hacen es reafirmar nuestra fe. Y surgió la pregunta en él de cómo surgieron eh, esos credos, ¿no? ¿De dónde salieron esos credos? ¿Por qué la iglesia hizo credos o confesiones de fe? ¿Por qué se elaboraron estos documentos y cuál es la importancia, ¿no? Recordemos que ante la arremetida de la falsa doctrina, de movimientos de falsas doctrinas como los arrianos, los docetistas, los mismos gnósticos de los que estamos hablando, pues la iglesia, los pastores de aquellos tiempos, lo que hacían era reunirse durante un largo periodo de tiempo para estudiar las escrituras, para poder responder y hacerle frente a esas falsas doctrinas. Ellos se reunían, hacían lo que podríamos llamar un concilio, ¿cierto? Se reunían, estudiaban las escrituras, tomaban decisiones y la solución a la que llegaban, las conclusiones a las que llegaban, quedaban plasmadas en un documento por escrito, en un documento prácticamente oficial, que fue el credo, ¿no? Los diferentes credos de la iglesia surgieron así. De esas reuniones que se hacían en contra de la falsa doctrina, pues quedó plasmado el credo allí, que reafirmaba lo que la iglesia piensa, lo que la iglesia sostiene conforme a las escrituras. Entonces, eso es prácticamente la dinámica de cómo surgen los credos. Y esos credos eran importantes, obviamente, porque eran documentos oficiales de la iglesia, donde las personas podían recordar lo que la Biblia dice acerca de temas diversos, temas muy importantes para nuestra fe, y ese documento terminaba siendo de gran importancia dentro de la congregación. Finalmente se usó para confesar nuestra fe, ¿no? Al igual que muchos otros documentos que también surgieron así, surgieron en defensa de la fe bíblica, de la fe histórica. En realidad, esa manera de proceder de la iglesia no fue nueva prácticamente, sino que esta es lo que heredamos como congregación de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica hacía lo mismo. Ustedes recordarán Hechos capítulo 15, donde surge una controversia de si hay que circuncidar a los creyentes o no. El apóstol Pablo habla con los demás apóstoles, se reúnen, hacen un concilio, llegan a decisiones, redactan una carta, unos documentos, y así se le hizo frente en aquella época a esa situación. De la misma manera la iglesia lo hizo a través del tiempo. Entonces los credos y otras confesiones y otros documentos históricos pues no son más que tratados teológicos que intentan resumir la doctrina bíblica. Por eso mencionan creencias básicas que a todos nos unen, creencias que la iglesia ha sostenido
por las escrituras a través de los tiempos. Por eso los credos hablan, por ejemplo, de la Trinidad, confiesan la resurrección de Cristo, ¿cierto? También hablan acerca de su doble naturaleza, divino-humana, que también fue un tema de controversia a principios de la iglesia apostólica. También resaltan el milagro de la concepción virginal de María, hablan acerca de la comunión de los santos, del perdón de los pecados, enfatizan temas como la resurrección, como la vida eterna y muchos más que son importantes para la iglesia. Por eso se hicieron estos documentos. Entonces, cuando los creyentes decimos un credo, cuando lo leemos, cuando lo repetimos, no estamos orando, como algunos piensan, no es un rezo, no es una oración, no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos confesando nuestra fe. Es decir, estamos dando testimonio público de lo que nosotros como iglesia creemos. De una manera sencilla, de una manera resumida, estamos diciendo en qué creemos nosotros. Ante la falsa doctrina, el pueblo de Dios responde con la verdad. Así ha sido siempre. Con la verdad de las Sagradas Escrituras. Esa ha sido la manera en que la iglesia le ha hecho frente a toda la falsedad que el enemigo ha levantado a través de los tiempos. Es de esa manera que a través de toda la historia de redención, la iglesia ha hecho frente a la falsa doctrina, confesando la verdad bíblica, la verdad de las Escrituras. Entonces hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos en la segunda epístola. Este es el sermón número 56 de esta serie que se titula Verdad, antídoto contra el error. Verdad, antídoto contra el error. Y vamos a estar estudiando segunda de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Recordemos que estamos estudiando esta segunda epístola del apóstol Juan, que él escribe en medio de un tiempo de falsa doctrina. Escribe esta carta para reafirmar al creyente en la verdad. Y ese va a ser el tema importante de la carta, el tema principal, la verdad, ¿no? La verdad como esa norma de fe y conducta para nosotros, la Biblia. Y ese tema de la verdad va a ser muy importante para una iglesia que está en una situación semejante, porque le va no solamente a fortalecer en doctrina, sino también en una sana práctica de la teología cristiana. Entonces va a servir no solamente para la forma en que piensa la iglesia, sino en la forma en que actúa la iglesia. En este estudio de la segunda epístola de Juan vamos a ver lo que el apóstol nos quiere explicar acerca de la verdad y vamos a verlo a través de 10 enseñanzas. Hoy continuamos con la quinta enseñanza, en donde Juan nos habla de la verdad como el antídoto infalible contra el error. La verdad es el antídoto infalible contra el error, es lo que nos va a enseñar hoy el apóstol. ¿Por qué digo que es un antídoto? ¿Por qué uso esa palabra para titular el mensaje de hoy y para expresar lo que el apóstol está diciendo aquí? Pues porque el antídoto es una sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Es lo que se usa, por ejemplo, cuando hay una mordedura de serpiente. Lo que se le aplica a la persona es un antídoto precisamente para contrarrestar ese veneno y que la persona esté bien, ¿no? Y aquí encontramos en la carta una iglesia prácticamente envenenada con la falsa doctrina. Una iglesia que ha sido afectada profundamente por la falsa doctrina. Y en estos versículos Juan ya entra en materia en lo que va a ser el tema, al empezar a enseñarle a la iglesia cómo hacer frente a esa situación, cómo contrarrestar el efecto de la falsa doctrina en la congregación. Y en este texto vamos
a ver 3 claves importantes para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces vamos a comenzar. La primera de ellas es volviendo a la sana doctrina. Vamos a ver qué es lo que dice Juan, ¿no? Lo primero que dice es, volvamos a la sana doctrina. Como que se habían apartado, se habían alejado, pero el apóstol dice, volvamos a la sana doctrina. Entonces, nuestro texto comienza diciendo, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Entonces, desde aquí el apóstol empieza a decir qué es lo que debemos hacer, ¿no? Después de felicitar a la iglesia por los creyentes que permanecían firmes, recuerdan que eso era lo que estábamos estudiando hace 8 días. Él felicita a la iglesia por los creyentes que han permanecido firmes, pero ahora Juan se dirige de nuevo a la iglesia, pero esta vez para darle instrucciones acerca de la situación que están pasando. Con la expresión te ruego, ¿sí? Ahí en el texto que dice te ruego, le está diciendo el apóstol Juan a la iglesia lo que va a hacer en la carta. Le va a dar algunos mandamientos, le va a dar algunas directrices con respecto al problema de falsa doctrina que están viviendo, ¿no? Cuando él dice te ruego, está, digámoslo así, dando apertura a las demandas que va a hacer a la iglesia con respecto a lo que están viviendo con la falsa doctrina. ¿Cuáles entonces esas demandas? ¿Cuál es la solución que da Juan para esta situación que está viviendo la iglesia, ¿no? El apóstol comienza afirmando que la solución no es nada nuevo, ¿no? Si ustedes miran el texto, el apóstol Juan dice, no les voy a dar un mandamiento nuevo, ¿cierto? No les doy un mandamiento nuevo. Y es interesante, aunque no parezcan importantes esas palabras de Juan, es muy interesante, muy importante dentro del contexto que ellos están viviendo, que Juan empiece diciendo, no les voy a dar un mandamiento nuevo, ¿no? Es importante porque recordemos que eso era precisamente lo que el gnosticismo había hecho. Eso era lo que significaba realmente el gnosticismo para la congregación, una doctrina nueva, ¿no? Una doctrina totalmente diferente, una enseñanza que es totalmente, radicalmente diferente al evangelio que ellos habían escuchado. Y ese era uno de los motivos por los que algunos se habían sentido atraídos a esa enseñanza, ¿no? Por la novedad de la enseñanza, por esa novedad, por eso nuevo que trae, ese ingrediente novedoso que trae esa doctrina. Muchos se sintieron atraídos y estaban allí en el gnosticismo precisamente por eso. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro pecaminoso corazón tiene una debilidad, una atracción irracional por lo nuevo, ¿no? Por aquello que es diferente, y eso nos hace obviamente inestables. Si nosotros nos sentimos atraídos por lo nuevo, pues vamos a ser inestables porque no vamos a permanecer en un solo sitio, no vamos a ser firmes en una sola cosa, sino que vamos a estar buscando lo nuevo constantemente. Y es una realidad de nuestro pecaminoso corazón. Nos aburre lo que es rutinario, así sea bueno. Y eso parece contradictorio, pero es la verdad. Al hombre le aburre lo rutinario, así sea bueno, así le convenga, así le esté yendo bien. Así nos esté haciendo bien, si es rutinario, ser repetitivo, nos suele aburrir. ¿No han escuchado ese dicho que dice que la buena vida cansa y la mala amansa? ¿Cierto? La buena vida cansa y la mala amansa. ¿Por qué se dice eso? Porque muchas veces cuando la persona está bien, cuando la persona está donde debe estar, se aburre. Se aburre y toma decisiones que le apartan de esa buena vida y entra en una mala vida, ¿cierto? Y esa mala vida, pues la amansa y termina diciendo, era muy bueno lo que yo tenía, ¿cierto? Entonces, dichos como este, dan testimonio de nuestro pecaminoso corazón. Da cuenta de ese pecado y de esa debilidad que tenemos los hombres pecadores por lo novedoso. Y esa es una situación tan real que muchas veces la novedad es el único factor a tener en cuenta para seleccionar un producto, por ejemplo, que vamos a comprar, o un servicio, o también incluso una relación, ¿no? La gente entra en una relación por lo novedosa. También
una enseñanza, y es lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? La gente estaba yendo tras lo nuevo, tras lo especial que traía esto que es distinto, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, han destruido un hermoso hogar, un hogar estable, un hogar próspero, un matrimonio hermoso, precisamente seducidos por una relación novedosa que finalmente ni siquiera duran unos cuantos meses y se acabó? Pero esa persona perdió su hogar estable, rompió su relación con su esposa, dañó el corazón de sus hijos, solo por el engaño de la novedad de una relación fugaz. ¿Cuántas personas no abandonan sus iglesias locales, su pastor, sus hermanos en Cristo, seducidos por la novedad de un charlatán que les ofrece algo nuevo? Y esa es una realidad. La falsa doctrina siempre está allí a la vanguardia, ¿no? Muy a la moda, con todo lo novedoso. Y esa es la realidad. Desafortunadamente, las personas que corren tras lo novedoso se vuelven inestables. Los creyentes se vuelven inestables andando de iglesia en iglesia, sin disciplina, sin membresía, sin propósito. Y todo esto es muestra de su inestabilidad en el corazón. Y el enemigo conoce nuestra debilidad y por eso la falsa doctrina siempre ofrece algo nuevo. Si ustedes se dan cuenta, la falsa doctrina siempre tiene algo nuevo, algo inédito, algo diferente, algo que no ha sido visto. ¿Han escuchado por ahí la nueva unción que salió? Lo nuevo que Dios está haciendo supuestamente. Y todo eso nuevo y nuevo no es más que herejías, falsas doctrinas, engaños. Hoy está muy de moda las iglesias para jóvenes. ¿Se han escuchado? Donde se les ofrece una experiencia diferente a los jóvenes, ¿no? Una experiencia informal, moderna, donde los muchachos se sienten como en casa, donde el pastor no es llamado pastor, sino un coach, un motivador, un entrenador, ¿cierto? Hay muchas maneras en que se le llama al pastor. El pastor no se para a enseñar, sino que simplemente da una charla, una charlita, donde toma algunos textos bíblicos y desafortunadamente muchos jóvenes, más por emoción que con discernimiento, terminan metidos en estos grupos donde no se les enseña la verdad, donde la doctrina no es buena, pero que ellos corren porque les parece emocionante, porque les gustan las luces, les gusta el humo, les gusta todas estas cosas que les ofrecen, sin importar qué tan bíblica sea la doctrina que les están enseñando. ¿Es triste? Claro, pero muchas personas se sienten atraídos por esa novedad, ¿no? Esa nueva manera de ver iglesias. Ahora salió este asunto de la iglesia virtual, donde usted se pone unas gafas, se mete y ya está dentro. No tiene que salir ni siquiera de la cama, ¿cierto? No se tiene ni que bañar la cara, porque sencillamente usted con esas gafas ya está allí. Muchos hoy en día practican todas estas cosas. Y siempre hay algo novedoso, por lo cual el enemigo nos atrae hacia lo que no es verdad, lo que no es bíblico, lo que no tiene nada que ver con las escrituras. El apóstol dice que la solución al problema de la falsa doctrina que estaba afrontando la iglesia no era novedoso. Lo novedoso era la falsa doctrina. Al contrario, la solución que tenía que ver con el mandamiento antiguo, con la doctrina de siempre. Y es importante, como Juan lo dice, ¿no? Es el mismo mandamiento desde el principio. El mandamiento antiguo, la doctrina que todo el tiempo se ha predicado, lo que se ha venido enseñando desde el principio. Y lo que nos está diciendo aquí Juan es una característica particular de la sana doctrina. Si ustedes miran, y esto sirve para que ampliemos nuestro discernimiento, la sana doctrina es la misma desde el principio, no es novedosa. No es algo que ha salido o ha surgido a través del
tiempo como la moda, no, sino que es la misma doctrina de siempre, la misma desde el principio. Pablo habla precisamente del Evangelio de Cristo como el fundamento de los apóstoles, pero también de los profetas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren cómo Pablo lo dice. El Evangelio se ha predicado todo el tiempo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, testificado por los profetas y por los apóstoles. Podemos decir que la Biblia es la historia de redención y el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido el mismo, el Evangelio, el Señor Jesucristo. Y esto es así porque Dios siempre ha sido el mismo, el hombre siempre ha sido un pecador y la redención siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, como dice la palabra de Dios, en la obra del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo que cambia desde Génesis hasta Apocalipsis es que la revelación del Evangelio es progresiva, ¿no? Es decir, a medida que avanza la historia de redención, vemos con más claridad las buenas nuevas de redención. Pero el mensaje siempre ha sido el mismo. El mensaje siempre es la redención, siempre es por medio de Cristo. Ustedes examinen desde cuándo están los sacrificios de animales. Están desde Génesis, ¿se acuerdan? El hombre pecó y hubo un sacrificio. Y de ahí en adelante siempre han sido los sacrificios que nos hablan de Cristo, el sacrificio perfecto. En realidad la sana doctrina es antigua, es histórica y no cambia. Por eso es que podíamos, cuando empezamos a hablar de la enseñanza de hoy, empezamos a hablar un poco de los documentos históricos. Porque la iglesia siempre ha tenido la sana doctrina, la iglesia verdadera de Cristo. Y esa sana doctrina siempre ha quedado plasmada en los documentos de la iglesia. Por eso no nos da pena ni nos parece anticuado decir que nos gusta un credo, que lo recitamos o lo proclamamos más bien como nuestra manera de vivir, como nuestra manera de pensar, porque es la misma doctrina histórica. La fe una vez dada a los santos, ¿recuerdan que lo veíamos hace 8 días? En realidad la sana doctrina es antigua, es histórica, no cambia y por eso el apóstol le habla así a la iglesia, le habla de esta manera. No sé si han escuchado la frase que dice que si es bíblico no es nuevo y si es nuevo no es bíblico. Esa frase era muy conocida en el tiempo de los reformadores, de los que defendieron la fe bíblica. Ellos decían prácticamente eso, ¿no? Ellos decían que si es nuevo no es bíblico y si es bíblico no es nuevo. Y aunque es una expresión muy radical, ¿no? Podemos decir que es muy radical porque prácticamente corta todo acercamiento a lo nuevo. Aunque suena muy radical, esa frase tiene mucha razón. Pero yo digo que sería mejor si dijéramos, si es el Evangelio, no es nuevo, ¿cierto? Y si es nuevo, no es el Evangelio. Porque es que el Evangelio siempre es el mismo. Recordemos lo que Pablo escribió a los Gálatas cuando dejaron entrar la falsa doctrina de los judaizantes. ¿Ustedes recuerdan lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas? Le escribe en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren lo claro que es el apóstol Pablo aquí, ¿no?
En realidad no hay un evangelio diferente. El evangelio diferente es falso, dice Pablo. El evangelio es el mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los quieren perturbar, algunos que los quieren alejar del evangelio bíblico. La iglesia de hoy se encuentra en una situación, podríamos decir, peor que las iglesias de Asia a las que le escribe el apóstol Juan. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es peor? Porque la iglesia de hoy ha dejado de entrar tanto engaño novedoso, tanta ideología, tanta doctrina falsa, que en muchas congregaciones que se denominan cristianas, la doctrina que profesan es totalmente contraria al evangelio bíblico, a lo que dicen las escrituras. Y eso se llaman hoy en día iglesias cristianas. Y ellas predican algo a lo que le llaman el evangelio, pero no es nada de lo que la Biblia dice que es el evangelio. Y nuevamente tenemos que decir, como el apóstol Juan, que la única manera en que la iglesia haga frente a estas situaciones volviendo al evangelio bíblico e histórico, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, es necesario volver al evangelio. Juan dice, no les escribo algo novedoso, sino lo mismo de antes. Vuelvo a la doctrina, al evangelio bíblico. Y si la iglesia protestante de hoy en día, la iglesia que profesa fe en Cristo, no toma en serio su fe y le dedica tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras, pues no va a salir de esa situación, de ese estado lamentable en el que se encuentra. Cuando Pablo deja a Timoteo encargado de la iglesia en Éfeso para corregir la falsa doctrina, le escribe esto tan hermoso en 2 a Timoteo 3, del 12. Vamos a leer hasta el 17. Miren lo que dice el texto. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miren lo claro que está haciendo el apóstol aquí. Los falsos profetas seguirán engañando y siendo engañados. No lo vamos a poder evitar, ellos van a seguir en lo mismo. Pero la iglesia de Cristo está llamada a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la fe histórica, bíblica, del evangelio que ha sido predicado desde el comienzo, del evangelio una sola vez dado a los santos. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio es uno. Ese evangelio debemos crecer en conocimiento. Debemos volver a la sana doctrina. Y es una demanda del Señor para la iglesia actual. Volvamos a la sana doctrina. La segunda forma de hacerle frente a la falsa doctrina que encontramos aquí en este texto es amándonos unos a otros. Es lo que sigue diciendo el apóstol aquí. Miren lo que dice otra vez, 2 de Juan 1:5, pero esta vez la última parte del texto dice que nos amemos unos a otros, ¿no? Estaba diciendo que él no va a dar un mandamiento nuevo, sino el antiguo. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Y el apóstol dice que el mandamiento que le va a dar a la iglesia no es nada nuevo, es el mismo de siempre, el que desde el principio ha enseñado la sana doctrina, que no es otro que el amor fraternal. Recordemos que este ha sido un tema recurrente en las epístolas del apóstol Juan. Hemos visto que esta es una característica primordial que identifica al verdadero creyente, el amor fraternal. ¿Ustedes recuerdan lo que Juan enseñaba en el capítulo 1 de la primera epístola que ya estudiamos? Recordemos primera de Juan 2, no en el 1, miremos el 2. Primera de Juan 2, del 9 al 11, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Ojo,
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Miren la importancia del amor fraterno. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Claro el apóstol, claro está el texto, ¿no? Él dice, el amor fraternal es una característica del creyente. El apóstol nos ha enseñado que el verdadero creyente ha nacido de nuevo, hace parte de la familia de la fe y como consecuencia ama a sus hermanos en Cristo. Los creyentes verdaderos aman a sus hermanos en Cristo. Pero ¿cómo el amor verdadero sirve para hacerle frente a la falsa doctrina? Porque ese es el tema de este texto que estamos estudiando hoy. ¿Cómo el amor fraternal sirve para hacerle frente a la falsa doctrina? Pues hay dos formas en las cuales el amor fraternal nos ayuda en la situación que estaba viviendo la iglesia allí de falsa doctrina. Primeramente, el amor fraternal nos ayuda porque preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Recordemos que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Si todos en amor procuramos el verdadero bien de nuestro hermano, de nuestro prójimo, pues vamos a ir creciendo cada día en unidad. ¿No creen ustedes? Si todos estamos aquí propendiendo por el otro, pues vamos a crecer en unidad. Nos vamos a asociar, va a haber esa dinámica en la cual vamos a estar todos procurando el bien los unos de los otros. Recordemos que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro hermano. Por eso, mis hermanos, el amor fortalece los lazos de unidad en la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Miren, Pablo está luchando por los hermanos. Y luego dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Mis hermanos, el amor nos une. El egoísmo nos lleva inevitablemente a la división. Cada uno va a estar tirando para su lado, ¿cierto? Cada uno va a estar procurando su propio bien, pero el amor nos une y nos hace más fuertes. El amor nos une porque procuramos el bien cada uno del prójimo. Nos une y nos hace fuertes. Los gnósticos estaban dejando en evidencia su corazón impío porque, aprovechándose de la hospitalidad de la iglesia, entraban a las casas de los creyentes y a las congregaciones locales y con astucia causaron divisiones entre los cristianos. Con astucia difamaron a los hermanos e hicieron que en la iglesia creciesen las divisiones, las contiendas, hicieron daño a las iglesias. Juan los pone a ellos en evidencia a través de esta epístola, pone en evidencia los corazones de ellos impíos, recordándonos a nosotros el mandamiento antiguo del amor fraternal. Juan está diciendo, ellos no son creyentes, porque el creyente ama a su hermano. Una iglesia unida es una iglesia fuerte con una relación fraternal firme. El amor fraternal va a hacer de la iglesia una iglesia fuerte. Lo mismo es cierto para la familia. Preservar la unidad es importante en la iglesia, pero también en las familias. Y más en este tiempo donde la tecnología ha creado, digámoslo así, unos muros, unas barreras entre los miembros de los hogares, entre las personas que hacen parte de un hogar. Y personas que viven en la misma casa, pero están separadas por una barrera que es la tecnología. Hay hogares donde cada uno está en su celular, en su tablet y no hay una comunicación familiar realmente. Se ha perdido ese tiempo de comunicación entre los hijos, los padres, entre los hermanos. La gente está metida en la tecnología de tal manera que no
puede compartir con las personas más cercanas, con sus seres queridos. Y esto aísla y es parte de la estrategia del enemigo. El enemigo no solo divide iglesias, también familias, creando una brecha entre sus miembros e impidiendo la comunicación. Y nosotros no debemos permitir, como hogares cristianos, no debemos permitir en nuestros hogares que se corte la comunicación entre sus miembros, entre la pareja. Es terrible cuando entre la pareja no hay una comunión, no hay comunicación. O entre los padres y los hijos. La comunión es vital para la fe, para la transmisión de la fe. Recuerdan que esa es parte de nuestro encargo. Así fue que se multiplicó la iglesia antigua. Cuando los creyentes tenían hijos y ponían de su fe en sus hijos, les enseñaban, los discipulaban. Si no hay comunicación, no va a haber esa enseñanza, no va a haber esa comunicación fraterna donde podemos transmitir a la nueva generación la fe bíblica. Los hogares como la iglesia serán instituciones fuertes mientras permanezcan unidos en el amor. Ahora, la unidad de la iglesia implica responsabilidad. La responsabilidad del amor fraternal. Y es importante recalcar que es una responsabilidad. Porque recordemos que hemos dicho desde el principio de esta carta que el amor no es un sentimiento nada más, ¿cierto? Aquí Juan nos recuerda que es una responsabilidad. La unidad de la iglesia implica la responsabilidad del amor fraternal. Y esa práctica responsable del amor fraternal es la que da fortaleza y firmeza a las familias cristianas y a las iglesias locales. Miremos, por ejemplo, lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 17. Yo quiero leer este texto que nos habla un poco de la práctica del amor fraternal. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 12, 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Miren otra vez el mandamiento. Dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren lo que es la práctica del amor fraternal. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa hospitalidad, recordemos que era un asunto del que estaba hablando Juan, pero recordemos que esa hospitalidad es con los hermanos que comparten la doctrina bíblica, porque ellos habían practicado la hospitalidad con personas que no tenían la misma fe. Pero la hospitalidad de la que demanda aquí el apóstol, que es abrir nuestra casa, era para los hermanos. Recuerden que lo hemos estudiado para los creyentes. Luego dice el 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Notemos que el amor no son palabras, sino acciones. El amor del que nos habla el apóstol Pablo no son simplemente frases, son acciones. La pregunta es: ¿cómo estamos en cuanto a la responsabilidad que como miembros de la congregación tenemos del amor fraternal? ¿Cómo estamos con esa responsabilidad? Yo creo que nosotros como iglesia mantenemos una relación fraterna hermosa, bonita, pero esas palabras del apóstol nos deben llevar a mejorar, nos deben llevar a preguntarnos en qué estamos fallando como hermanos, como miembros de la congregación en cuanto al amor fraternal. Recordemos que el amor es lo contrario al egoísmo y muchas veces llegamos a la congregación tan enfocados en nosotros mismos que incluso olvidamos saludar al hermano. Llegamos tan enfocados en nosotros, en nuestro egoísmo, que se nos olvida darle la bienvenida al nuevo, preguntar por la salud de aquel que estaba enfermo, animar al hermano que ha estado pasando un tiempo de prueba. Se nos olvida eso, simplemente venimos,
recibimos nuestro alimento espiritual y nos vamos para nuestra casa como si nada. Y se nos olvida que iglesia, ser iglesia, es amar a nuestro hermano, es ocuparnos del bien de nuestro prójimo. No olvidemos, el amor fraternal preserva la unidad del cuerpo de Cristo. La otra forma en que el amor fraternal nos ayuda en una situación de falsa doctrina es porque el amor es la práctica de la verdad. Y ahí es donde viene nuestro tercer punto de esta enseñanza. El tercer punto de la enseñanza es practicando la verdad. Estamos diciendo que cuál es la forma de hacerle frente a la falsa doctrina. El tercer punto es practicando la verdad. Y en nuestro texto, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6, el apóstol termina diciendo así. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y en este versículo Juan continúa definiendo el amor como la acción de andar en sus mandamientos. Así dice el apóstol Juan. Dice que ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Como ya hemos visto, Juan habla de los mandamientos refiriéndose precisamente a la palabra de Dios, refiriéndose a la verdad revelada. Y Juan nos está recordando lo que ya nos ha estado diciendo a través del estudio de la primera epístola y de esta segunda epístola, que el amor es la práctica de la verdad, es lo que está diciendo. Y la verdad es el fundamento del amor. Y esa es una aclaración importantísima dentro de su argumentación, porque la iglesia está llamada a la práctica del amor fraternal, pero es la verdad la que realmente define lo que es el verdadero amor. Sí, estamos llamados al amor fraternal, pero la verdad es la que define lo que es el amor. La verdad es la que define lo que es el verdadero amor. Y eso deja sin fundamento a las falsas doctrinas, como el gnosticismo, que sobre pretexto del amor introducen y promueven enseñanzas totalmente contrarias a lo que la Biblia enseña, a lo que la verdad de Dios nos dice en las Sagradas Escrituras. Hay mucha falsa doctrina que dice que pone por encima el amor, ¿cierto? Que prima el aspecto del amor, el atributo del amor de Dios, desechando todos los demás. Y entonces enseñan doctrinas falsas fundamentándose en el supuesto amor. Pero Juan nos está enseñando que es la verdad la que define lo que es el amor. Y un ejemplo de esas falsas doctrinas es en la actualidad la teología liberal. Yo a veces les he hablado un poco de esta falsa doctrina y quiero recordarles un poco esta realidad que está viviendo la iglesia actual, ¿no? La teología liberal se ha constituido como una amenaza, una de las amenazas más grandes para el cristianismo bíblico, ¿no? Esa falsa enseñanza, haciéndose pasar por cristiana, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la teología liberal niega de la palabra de Dios. Esta falsa doctrina es la responsable de una gran cantidad de deserciones en la iglesia en Europa. Esta cizaña entró en el siglo XIX y XX a la iglesia en Europa y prácticamente arrasó con muchas iglesias, muchas congregaciones. Y ahora está haciendo lo mismo en Estados Unidos y en América Latina. Por eso es importante el llamado que hacemos los pastores en contra de esas falsas doctrinas. Esta falsa enseñanza enfatiza la importancia del amor a Dios por encima, del amor de Dios por encima de todos sus atributos, por encima de cualquier otro de sus atributos, lo que decíamos. Ellos ponen el amor de Dios como si Dios solamente fuera amor. No les interesa que Dios sea justo ni que Dios sea la verdad. Ellos simplemente dicen Dios es amor. Sus promotores enseñan
solo lo que les gusta a las personas, y ellos dicen que nada que sea ofensivo para el hombre debe ser enseñado. Imagínense ustedes nada más. Dicen que la doctrina es para los fundamentalistas o los que pertenecen a la edad de piedra. Imagínense ustedes. La doctrina no les importa, no les interesa. Ellos enfatizan el amor. La teología liberal no cree en la infalibilidad de las escrituras, no cree en la divinidad de Jesús, no predica el evangelio bíblico, lo menosprecia y se enfoca en la experiencia del hombre con Dios. Lo peor es que muchos pastores, muchos maestros, muchos cantantes de música cristiana que los creyentes escuchan y siguen son realmente personas que abrazan esa teología liberal. Y muchos ni siquiera se dan cuenta de la diferencia. Muchos comentarios bíblicos, muchos seminarios bíblicos son liberales. Y el cristiano no tiene el conocimiento ni siquiera para poder discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que le sirve y lo que no le sirve. Esa es la radiografía de la iglesia. En realidad la iglesia está afectada por la falsa doctrina, por su apatía a la doctrina bíblica, por su desidia, por su falta de compromiso con la fe bíblica, con el evangelio bíblico. La iglesia está desnutrida. Y es lo que hace que hoy en día haya tanta falsa doctrina, tanto engaño y que sea tan popular en medio del cristianismo. El apóstol le está enseñando a la iglesia que aunque estamos llamados a amar, no podemos olvidar que la verdad es la que define lo que es el verdadero amor. La verdad es la que define lo que es el verdadero amor. La teología liberal, sobre pretexto del amor, niega la verdad. Pero Juan nos está enseñando que la verdad es la que define lo que es realmente el amor. Por eso Juan dice que la falsa doctrina se le hace frente como se le ha hecho frente a través de todo el tiempo, de toda la historia de redención. ¿Cómo? Con el amor, que es la práctica de la verdad. Con el amor, que es la práctica de la verdad. Y es practicando la verdad como se le ha hecho frente al error desde el principio. Si nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que el error siempre se ha confrontado, se le ha hecho frente con la verdad, con la práctica de la verdad. Y la práctica de la verdad comienza en Dios, obviamente, comienza en su salvación soberana, en el nuevo nacimiento, en la revelación de la verdad de Dios a través de las Escrituras. Comienza en la soberanía de Dios, pero eso no niega la responsabilidad del hombre. El pueblo de Dios siempre ha tenido responsabilidad en todas estas cosas, y hay tres implicaciones importantes en la práctica de la verdad. Tres implicaciones para nosotros como iglesia en la práctica de la verdad. ¿Cuáles son esas tres implicaciones? Primeramente, el hombre debe aprender. Dios se ha revelado, Dios le ha salvado, Dios se ha revelado al creyente, y el creyente está llamado a aprender. Aprender es algo que requiere interés, esfuerzo y tiempo. Estamos llamados a aprender la sana doctrina. La Biblia nos llama a nosotros como creyentes a aprender la sana doctrina. El creyente aprende por el estudio personal de la palabra en su devocional diario. Todo creyente debería tener un devocional diario donde aprenda, crezca cada día en la lectura de las Sagradas Escrituras, en el estudio de la palabra. Los hijos aprenden del devocional familiar que hacen los creyentes. Por eso todo creyente que tiene hijos pequeños debería inculcarles esta devoción diaria desde que son bebés, desde que son niños, de tener ese tiempo devocional donde ellos aprendan y adquieran una disciplina. Aparte de esto, el creyente también aprende el día del Señor en su iglesia local y en los estudios del Instituto Bíblico que organiza las congregaciones. Las congregaciones generalmente organizan estudios
y la iglesia está llamada a participar. Entonces, el creyente aprende en su iglesia local. El servicio dominical es importantísimo. Los pastores son maestros de la palabra que tienen el tiempo y la habilidad para estudiar a profundidad el texto y explicarlo a la iglesia. Y de ahí la importancia de que el pastor reciba de la congregación un salario justo para que pueda dedicar el tiempo que debe dedicar al estudio de la palabra de Dios. Ese es su oficio. Para eso Dios lo ha puesto, para exponer las escrituras. Ese es su trabajo. Y es la responsabilidad de él. La iglesia debe ser responsable por sostener financieramente al pastor para que él pueda dedicar su tiempo a lo que debe dedicar, lo que es el estudio de la palabra de Dios. Así debería ser toda iglesia. Y obviamente que eso haría que la iglesia crezca en doctrina, porque su pastor tiene el tiempo para dedicarlo a lo que debe dedicar, que es el estudio de la palabra de Dios, el escudriñar el texto. Recordemos que hemos visto que no es tan sencillo el escudriñar el texto y que requiere de tiempo y de esfuerzo. Entonces la iglesia debe estar comprometida con el conocimiento de la palabra de Dios si quiere hacerle frente a la falsa doctrina. La segunda implicación práctica para nosotros, la iglesia, tiene que ver con la práctica. No solamente estamos llamados a aprender, ¿cierto? Sino a hacer, ¿cierto? No solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, mire, este hombre sí las oye, pero no las hace, ¿cierto? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis hermanos, la firmeza del creyente no depende solo de oír, sino de la práctica de la sana doctrina. Si nos quedamos solamente con la enseñanza y decimos amén, y nos vamos para nuestra casa y nos olvidamos totalmente, pues entonces no vamos a tener ninguna ganancia real del mensaje. Nosotros estamos llamados no solamente a oír, sino a corregir, a tomar decisiones. Usted que está aquí sentado, Dios está hablando a su corazón a través del mensaje. Dios le está llamando a tomar decisiones, a cambiar lo que tiene que cambiar. La palabra de Dios expone para que nosotros los creyentes no solamente escuchemos, sino hagamos conforme a lo que dice ella. Es esa práctica de la sana doctrina, es esa práctica de la verdad bíblica la que hace que una iglesia, que una familia sea firme, mis hermanos. Y la tercera implicación es la enseñanza. Estamos llamados a aprender, a dedicar tiempo, a dedicar esfuerzo en aprender. Estamos llamados a practicar. No nos podemos quedar solamente con el mensaje, debemos llevarlo a la práctica, pero también estamos llamados a enseñar. Eso hace parte de la práctica de la verdad. Estamos llamados a enseñar. El pastor, el maestro, el ministerio de la iglesia, de todos nosotros los creyentes, existe para que el hombre pueda conocer a Dios a través de la enseñanza. Estamos llamados a enseñar. Esa es nuestra vocación como creyentes. Estamos llamados a enseñar. Estamos llamados a predicar el evangelio. Dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren que aquí hay un propósito. Ustedes han sido escogidos, han sido hechos real sacerdocio, nación santa, dice, ¿para qué? Hay un propósito, hay una razón de ser de la iglesia, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La práctica de la verdad es una de las características indispensables de una iglesia firme, y esa práctica implica aprender, implica practicar, pero implica también enseñar. Esa es la práctica de la verdad.
Y esa práctica de la verdad va a hacernos fuertes como congregación, va a afirmarnos, va a hacer que seamos una congregación que pueda pasar un tiempo como el que estuvo pasando esa iglesia y salga bien de todas estas cosas. La pregunta es, ¿estamos practicando la verdad? ¿Estamos haciéndolo? Lo que dice el Señor. Y yo quisiera terminar esta enseñanza haciéndonos algunas preguntas con relación al tema que hemos aprendido, lo que hemos estado viendo. La primera clave que Juan nos enseñó para hacerle frente al engaño de los falsos maestros es volviéndonos a la sana doctrina, a la verdad bíblica, al evangelio histórico. La pregunta es, ¿está nuestro corazón firme en ese evangelio bíblico? ¿O nos estamos dejando seducir por lo novedoso de la falsa doctrina? ¿Nos alimentamos de la enseñanza de pastores temerosos de Dios que predican bíblicamente? ¿O estamos prestando nuestros oídos para el atractivo engaño de la falsa doctrina, de los maestros de la prosperidad, de los ministros de mentiras que enseñan cosas novedosas pero que no son bíblicas? Hay mucho cristiano que, conociendo la verdad, le coquetea a la falsa doctrina. La segunda clave que Juan nos enseñó para hacerle frente al engaño de los falsos maestros es amarnos los unos a los otros. Y con respecto a esto, yo quisiera que nos preguntáramos, ¿el amor fraternal es una práctica habitual de nuestra vida o simplemente una doctrina en nuestra mente? Porque muchas veces tenemos una buena teología, unas excelentes doctrinas, bases doctrinales espectaculares, pero en nuestra práctica estamos totalmente mal. Y la pregunta es esa, ¿el amor fraternal es una práctica habitual o es simplemente una doctrina en su mente? ¿Estamos creciendo como iglesia en la unidad del Espíritu Santo a través del amor fraternal? ¿O el egoísmo y la indiferencia nos están dividiendo? Porque a veces esa es la cruel realidad. Cada quien vive para sí, cada quien ora para sí, cada quien busca a Dios por sí mismo y para sí mismo. Y no nos importa lo que está pasando con los demás, no nos importa lo que está pasando con nuestros hermanos. La tercera clave que Juan nos enseñó para hacerle frente al engaño de los falsos maestros es practicando la verdad. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con el conocimiento de la verdad? Yo quisiera dejarles esas preguntas. ¿Qué tan comprometido está usted que dice que es creyente? Usted que se congrega los domingos. La pregunta es, ¿qué tan comprometido está con la verdad? ¿Está leyendo diariamente las Escrituras? ¿Está estudiando semanalmente con disciplina la palabra del Señor en los cultos dominicales? ¿Está haciendo el instituto bíblico que la iglesia pone al alcance de todos ustedes? ¿Somos hacedores de la palabra como el hombre que edificó su casa sobre la roca? ¿O simplemente somos oidores olvidadizos, como dice Santiago? Solamente escuchamos el sermón, decimos amén, nos vamos para la casa y hasta luego ni nos acordamos. ¿Estamos siendo luz para los que están en tinieblas compartiendo la verdad del Evangelio? ¿Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Terminemos este tiempo, mis hermanos, orando al Señor, agradeciendo su misericordia y pidiéndole al Señor que nos ayude en esto que nos ha enseñado. Que nosotros podamos fundamentar nuestra vida en su Evangelio, que nosotros podamos ser una iglesia fuerte, firme, para que cuando venga el día malo, el día de la falsa doctrina, el día de la apostasía, del engaño, nosotros podamos hacerle frente, nosotros podamos estar firmes. Dice la palabra, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios nos permita estar firmes, que nos permita crecer en amor, que nos permita crecer en el conocimiento de la doctrina, pero también en la práctica de la verdad. Amén. Les invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos por tu enseñanza, por tu palabra, Señor, que es vida para nosotros. Gracias porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, tú nos hablas a nuestro corazón, nos redarguyes,
nos amonestas, pero también nos animas a crecer cada día en ti, nos animas a fortalecernos en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos volver, Señor, a la doctrina histórica, a esa doctrina que no es nueva, sino que es la misma de siempre, la doctrina del Evangelio de Jesucristo, de la gracia del Señor. Ayúdanos, Señor, a no salirnos, a no apartarnos de la doctrina sana. Guarda nuestro corazón, que no estemos nosotros corriendo tras lo novedoso. Ayúdanos a ser firmes y fieles. Ayúdanos a tener compromiso contigo, Señor. Ayúdanos a ser firmes en la iglesia, en nuestros hogares. Señor, ayúdanos. Te pedimos también que nos ayudes en cuanto al amor fraternal. Confesamos, Señor, que muchas veces no practicamos el amor fraternal como tú nos enseñas. Limpia nuestro corazón del egoísmo y ayúdanos cada día en la práctica del amor fraternal, en poder verdaderamente procurar el bien de nuestro prójimo. Ayúdanos a crecer en amor tanto en las familias, en los hogares, como en la congregación local. Ayúdanos, Señor, que la tecnología, los problemas, las situaciones no causen una división entre nosotros, sino que podamos permanecer unidos en amor, creciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, te pedimos que nos ayudes con la práctica de la verdad. En realidad, Señor, muchas veces somos perezosos para el estudio de tu palabra. Ayúdanos, limpia nuestro corazón, ayuda a la iglesia para que se afirme en la verdad, para que cada día, Señor, sean fortalecida en la fe, Señor, para que no sean perezosos para estudiar las Escrituras, que no sean ociosos, Señor, sino que cada uno de nosotros tenga un compromiso serio, verdadero con la palabra del Señor, que nosotros podamos aprender tu palabra, pero también ponerla por obra, como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, pero también, Señor, que podamos enseñarla, porque esa es la razón del ministerio de la iglesia, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.